Consulta médica con el doctor Juan Bellón en Radio Puebla de Cazalla y Onda Local de Andalucía. Bueno, pues abrimos nuestra consulta médica con el doctor don Juan Bellón, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Doctor Bellón, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, y por ahí después de la Semana Santa y de las torrijas y de todas esas cosas. Poquita torrilla ha habido, la verdad, pero bueno, bien, muy bien. ¿Y por qué pocas torrijas? Porque últimamente está la gente con el rollo de la operación bikini y no han hecho apenas. Pues mala cosa, eso una semana, como decía Silvio en una entrevista con Jesús Quintero, no sé si la he escuchado, que estaban hablando del bacalao, y dice, si no hubiera bacalao no habría Semana Santa. ¿Habrá cosa más típica que el bacalao en la Semana Santa? Bueno, las torrijas, por ejemplo. Exactamente. Bueno, pero ha podido disfrutar de alguna procesioncilla o alguna cosa, ¿no? Sí, algunas sí. Bueno, muy bien. Bueno, algunas, pocas porque es difícil meterse en Sevilla, en la bulla y todo eso. Verdad. Pocas, pero bueno. Lo que se ha podido. Que digo que, Sí. doctor Bellón, vamos a hablar hoy de una cosa que si no la tenemos todos los que somos ya un poquito más mayorcitos, pues la vamos a tener, ¿no? Es algo que es casi, diría yo que inevitable en algunas de las partes de nuestro hermoso cuerpo. Para empezar, porque vamos a hablar de la artrosis, ¿qué es exactamente la artrosis, doctor Bellón, y en qué se diferencia de otras enfermedades articulares, como por ejemplo la artritis? Pues mira, en medicina todo lo que acaba en itis implica inflamación, mientras que lo que acaba en osis implica degeneración. Ajá. Realmente la artrosis también se llama osteoartritis, porque también es un complemento inflamatorio, porque la artrosis se produce por pequeñas fracturas, pequeñas lesiones del hueso y del cartílago de las articulaciones, que se van estropeando, se van rompiendo, se ponen en marcha mecanismos inflamatorios, digamos, de reparación para reparar la parte dañada, y al final pues se acaba pues no pudiéndose arreglar y va a peor. Pero la artrosis básicamente es fundamentalmente degenerativa, es como tú has dicho, de más frecuente en personas mayores, y es crónica, o sea, no se cura. Tiene una progresión lenta y afecta pues a las articulaciones, lógicamente, que se mueven de nuestro cuerpo, porque tenemos articulaciones que no se mueven. Por ejemplo, el cráneo no es un solo hueso, son muchos huesos, pero tienen una articulación, porque van encajados, pero esa articulación no es fija. Nosotros no se nos mueve la cabeza por parte. Así que eso, básicamente la artrosis es una enfermedad de tipo degenerativo. Entonces, las causas más frecuentes y que puede aumentar el factor de riesgo para desarrollarlas, ¿cuáles son? Pues mira, como tú has dicho, primero la edad. La edad, sobre todo a partir de los 60 años, pues muchas personas empiezan a tener la artrosis, bien en la rodilla, bien en la cadera, bien en el cuello, en la espalda y algunas veces en las manos. Son los sitios más habituales, ¿no? También es más frecuente en la mujer, porque parece ser que a partir de la menopausia, la ausencia de hormonas estrogénicas hace que se produzca peor arreglo de las cosas que se van rompiendo, y entonces pues se produce más artrosis. Además, en ella es más frecuente que sea una artrosis de rodilla, y sin embargo en el hombre pues va más de la cadera. Y después, bueno, todo lo que sea llevar sobrepeso, bien propio o bien extraño. O sea, yo se lo decía siempre a las personas, a mis pacientes obesos. Yo decía, a ver, te duele la rodilla,
o te duele la espalda, ¿tú qué pensarías si estuvieras llevando todos los días una bombola de butano a la espalda, al hombro? Y tú me decías, hombre, pues sí, entonces dolería. Y yo, pues, si es que si la bombona de butano pesa 30 kilos y tú tienes 40 de sobra, la articulación tuya es la misma, es la que soporta todo el peso. Así que básicamente es eso, son esos factores de riesgo fundamentalmente. ¿Y hay alguna edad a la que suele empezar a aparecer o no tiene por qué? Te hemos No dicho que tiene por adulto, qué, pero ¿de qué edad más o pero menos? es más de persona mayor. Lo que pasa es que ¿Pero qué llamamos persona mayor, doctor Bellón? Porque es que aquí cuando vamos cumpliendo años llamamos mayor a los que son mayores que nosotros, pero ya también nos hacemos mayores nosotros y no nos damos cuenta. sí, a partir de los 60, 60 y tantos años, Ah, pues ya hay una cierta de eso, ¿no? entonces mejorando lo Pero, presente. exactamente. El tema es que hay personas que tienen, si tú te fijas, hay personas que tienen más posibilidad de tener una artritis que nosotros, que otros. Y tú dices, pues, yo ya me di cuenta que de madre con mucha artrosis probablemente tenga hijas con mucha artrosis. Igual que de padres con muchas varices, hijos con muchas varices. Bueno, pues con la artrosis es lo mismo. O sea que parece que había un factor hereditario y se han hecho investigaciones y aparece una serie de alteraciones de locus genéticos que hacen que sí, que se vea que hay una cierta prevalencia en determinadas familias, que hace que uno, pues los hijos tengan más probabilidades de tener artrosis que otros, ¿no? Eso, por eso antes, básicamente, lo que era la artrosis se dividía básicamente en dos, ¿no? La artrosis que era la primaria, o sea, que salía porque sí, digamos, ¿no? O sea, porque tiene que salir. Ujú. Y la artrosis secundaria, que era habitualmente secundaria a procesos inflamatorios. Por ejemplo, una persona que tenga, ¿qué te digo yo? Un brazo que no está bien colocado, digamos, por decirlo de alguna manera, o que ha tenido alguna fractura y entonces los huesos no se han colocado perfectamente bien y entonces ya no hacen el encaje adecuado. La articulación ya no soporta el peso de una forma uniforme, sino que lo soporta más para un lado que por otro. Ese lado tendrá más posibilidades de tener artrosis que si estuviera normal. Bueno, pues eso sería la secundaria. Bueno, pues no, ahora se ha visto que hay más, ¿no? Que ahora hay una parte que es genética, hay una artrosis del tipo de las que son primarias, ¿no? De las que no tienen nada que ver con haber habido alguna alteración en la estática de la persona. Bueno, pues la artrosis de causa genética, esas son las personas que tienen cierta propensión y que tú ves que de padres con artrosis, hijos con artrosis. Ujú. Está después otra que es la posmenopáusica, que es la de las mujeres que tienen más frecuencia de tener artrosis que a partir de la menopausia que los hombres. Y después, bueno, la normal, la relacionada con la edad, ¿no? O sea, son básicamente las que tienen más problemas. ¿Y eso es inevitable, doctor, con el paso de los años? ¿O podemos hacer algo? Ya hemos hablado del sobrepeso. Vale, además de eso, ¿podemos hacer algo más? Bueno, básicamente lo de siempre, hacer ejercicio, comer adecuadamente, sin cosas que sean, que alteren, digamos, mm, la homeostática normal del cuerpo, ¿no? Y entonces, pues básicamente todo lo que sea no hacer daño al cuerpo es bueno, Ujú. incluido la alimentación, y por supuesto el hacer por lo menos un cierto ejercicio, de forma que las articulaciones estén siempre, digamos, engrasadas, y Ujú. no estén mortificadas por un exceso de esfuerzo. Ajá. Vamos a tener en cuenta de lo que siempre decimos, doctor Bellón, que hacer ejercicio conforme a la edad que tenemos. Evidentemente,
si alguien no pisa un gimnasio normalmente, tampoco se trata de que en un mes esté levantando 100 kilos, ni mucho menos. O sea, que todo se haga con moderación y con cabeza, ¿no? Claro, y sobre todo ya a partir de este año que resulta que el gobierno de la Junta de Andalucía ha puesto que lo que se paga en gimnasio Desgrava. pues desgrave algo, Ujú. pues mira, más a favor de que la gente pues haga un poquito de esfuerzo, que no se vayan tanto a las pesas como a la cinta, Ujú. ¿eh? Y todo irá bastante mejor. Y que desde luego no empiecen el primer día a quererse comer el mundo, porque eso lo único que puede traer primero que Lesiones. de eso, segundo que se produzcan algo gordo, que como una radiomielitis, que ya he visto dos vi yo dos allí en la Puebla, ¿eh? Que el primer día se lo quieren comer todo y resulta que de pronto empiezan a orinar Coca-Cola. Ujú. Y entonces, pues eso es para salir corriendo al médico y decirlo. Mm. Yo he escuchado que haciendo ejercicio de fuerza se beneficia a la calidad de nuestros huesos, no ya de los músculos que también, sino también de los huesos. No sé si sobre ese asunto conoce el tema o no. Siempre ten presente que tanto los huesos como los músculos reaccionan a lo que se les pide. Ujú. Por ejemplo, tú habrás oído que ahora que está de moda esto del Artemis en el espacio y no sé cuánto, y con la Estación Espacial Internacional, pues se ve que una persona que no está sometida a la gravedad, o Ujú. sea, que no le pesa el cuerpo, pues también viene con osteoporosis de ahí arriba. Ujú. ¿Qué pasa? Que el hueso se acostumbra a que no necesite soportar un peso, que no tenga que estar tan fuerte como en condiciones normales, y lo que hace, pues, bueno, pues se va adoptando, igual que los músculos. Entonces, lo que hay que hacer, o sea, el hacer ejercicio de esfuerzo es bueno para tanto para los músculos como para los huesos. Pero Ujú. eso sí, siempre poquito a poco. O sea, a mí me parece fantástico que uno haga remo, el remo con banquillo móvil, porque eso te hace esfuerzo de las piernas, de la espalda, de los brazos, de todo. Perfecto. Pero ah, que no quiera hacer el primer día Ujú. la travesía del Guadalquivir. Por eso hemos hablado muchas veces de que la natación es uno de los deportes más completos, porque se está moviendo todo el cuerpo y además no tiene impacto que te pueda hacer daño en articulaciones y demás, entonces fortaleces el cuerpo en general. Sí, sí, hombre, la natación es muy buena, entre otras cosas, para la movilidad de las articulaciones. El cuerpo, tú fíjate que tú estás moviendo desde los brazos, las manos, las rodillas, las caderas, la espalda, o sea, le estás moviendo los pies, le estás moviendo todos los tobillos, ¿eh? Con eso, o sea que no soportas tanto peso como en otro tipo de ejercicio, pero sí es muy bueno para que la articulación esté permanentemente engrasada. Ujú. Ya hemos dicho que con la edad pues todos vamos teniendo achaques, vamos teniendo dolorcillos aquí y allá, nos molesta hoy esto, mañana lo otro, pero ¿cuáles son los síntomas más comunes que deberían alertar a una persona de que puede estar padeciendo artrosis? Hombre, fundamentalmente todo. El dolor siempre es una causa, un efecto claro de la artrosis, ¿no? Pero es un dolor muy típico porque es curioso, o sea, mientras que en la artritis, por ejemplo, la, al estar la articulación inflamada, cuanto más la usa, más dolor causa. Ujú. La artrosis no, la artrosis es como si tú tuvieras desengrasada la articulación, y lo que más te cuesta es ponerte de pie una vez que llevas un rato sentado. Ujú. O sea, el ponerse de pie es horroroso, eso duele muchísimo, en donde sea, en la rodilla, en la cadera, donde sea. Eso cuesta mucho. Y sin embargo, una vez que ya empiezas a andar y empiezas a moverte, pues resulta que el dolor se va haciendo menor. Llega un momento en que ni así tampoco, pero al principio
sí, sobre todo, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es, pues, estar permanentemente moviéndose. O sea, yo eso se lo decía a mis pacientes. Mira, están moviendo, incluso si estáis sentados, están moviendo, estirando y volviendo la rodilla, estirando las piernas, o si os compráis una de esas bicicletas, que no son bicicletas estáticas, sino son simplemente los pedales que se ponen en el suelo, bueno, pues haciendo eso, estás permanentemente engrasando las articulaciones del tobillo, de la cadera y de la rodilla, y cuando te vayas a levantar no tendrás ese dolor tan intenso que tienes al principio, ¿no? Bueno, pues eso es lo que, básicamente, lo que se trata, ¿no? De que la articulación esté permanentemente lista. Y aunque hemos dicho que puede afectar a cualquier tipo de articulación, ha mencionado ahora mismo a tres, la del tobillo, la de la rodilla y la de la cadera, que se ven más afectadas por la artrosis. ¿Tiene un porqué? Hombre, básicamente porque por el peso, ¿no? Porque la de las manos es menos, y bastante frecuente también, y esa tiene sus causas independientes, ¿no? Pero, hombre, ten presente que todo el peso y sobre todo el sobrepeso que se lleva, al final afecta básicamente a tobillos, rodillas, cadera y la columna, el cuello y la columna lumbar, que son las fundamentales. Esas son las que soportan más peso en el cuerpo. Las cervicales porque son más, digamos, más pequeñitas, o sea, son en ese trayecto solamente del cuerpo tienes 7, mientras que en toda la columna lumbar tienen nada más que 5. Y entonces pues son más pequeñitas y son más tendentes a estropearse que las de abajo. Y la rodilla y la cadera, ¿para qué va a hablar, no? Es la bombona de butano encima de los hombros. Ya. Desde la atención primaria, doctor Bellón, ¿cómo se diagnostica la artrosis? ¿Es necesario hacer pruebas como radiografías o se puede determinar de otra manera? Mira, básicamente con la clínica ya estás viendo las cosas, ¿no? O sea que ya estás viendo, porque otra serie de patologías es poco frecuente que se calmen con el movimiento y aumenten muchísimo después o sea, al iniciarlo. Eso es poco frecuente. O sea, cuando hay cualquier otra enfermedad de tipo inflamatorio, de tipo mecánico, pues habitualmente persiste el dolor. Si hay dolor, persiste durante todo el movimiento, mientras que en la artrosis es menos frecuente. O sea, el máximo dolor es al principio. Y después, pues, bueno, pues la deformidad de la articulación cuando la artrosis ya está, ya lleva tiempo, pues la articulación se va deformando y es muy típica la articulación de la cadera no tanto porque no se ve tanto, ¿no? Pero de las rodillas sí es muy frecuente, la de los dedos, la de los pies, son muy frecuentes, eso se ve claramente, ¿no? Y aparte de eso, pues la dificultad para moverlas, o sea que no tienes tú tanto, o sea, no tienes tú la rapidez que tú tenías antes, no solo por la edad, sino porque esa mala posición en la que acaban estando las articulaciones artrósicas, pues hace que el cuerpo no esté como tenga que estar y se enlentece. Y al final la radiografía es la que nos dice si sí o si no, ¿no? Sí, la radiografía es que además es muy típica, o sea, porque por ejemplo, si tú coges una articulación, de cualquiera, en los hombros, en la rodilla, vamos a ponerlo en la rodilla, ¿no? Tú ves que por una parte tienes el fémur, que es el hueso gordo, grande del muslo, tienes la tibia, que es donde se asienta el fémur, en medio tiene los meniscos, que esos no se ven básicamente porque son un cartílago y el cartílago no es radiopaco, y en condiciones normales tú ves que en las dos partes de la rodilla, en los dos sitios donde irían los meniscos,
en los dos cuencos, digamos, pues hay la misma distancia entre en uno y otro, ¿no? Sin embargo, en la artrosis no, en la artrosis pues hay un cuenco, uno de esos sitios que se ha aplastado, se ha degenerado el cartílago, que básicamente es lo primero que suele pasar. El cartílago es el que se va degenerando y va haciendo que los huesos empiecen a rozarse directamente uno contra otro, y entonces acaban también dañándose los huesos. Y entonces lo que aparece es ese mal arreglo que causan nuestras propias defensas. Se producen como cuernos, que salen de los lados de la articulación, que son los osteofitos. Tú tienes como un cuerno en la articulación por el lado, que tú ves y dices, esta articulación por una parte tiene, en la rodilla tienes pues uno de los meniscos, pues lo ves prácticamente normal, en condiciones al principio, ya después puedes tener los dos, por supuesto, todo lo que tú quieras, ¿no? Sin embargo, el otro pues está mucho más delgado, no hay tanto, incluso se puede ver que roza un hueso con otro. En ese lado habitualmente está el osteofito, que es un crecimiento de hueso, y bueno, y el diagnóstico está hecho, o sea que está la artrosis está ahí. Yo llevo ahora unos días con un dolorcillo ahí y no sé yo si tendré artrosis, porque ¿dónde se refleja el dolor? El dolor, ¿en el lateral de la pierna, en la espalda? ¿Exactamente dónde? Ya voy a hacer la Depende, consulta. depende, depende de dónde esté la artrosis. Por ejemplo, en la rodilla se refleja en la rodilla. No, pero de No, la cadera, no, digo. pero en la cadera no, en la cadera muchas veces se refleja en la ingle, se refleja también en el lateral, en el hueso, donde nosotros nos tocamos el hueso, por el lado, Ujú. el trocánter mayor, que está por fuera. Ahí es donde también se puede sentir, o bien incluso en la zona donde nos sentamos directamente, a nivel de isquio y por ahí, pues ahí es donde esas tres zonas son las típicas de la cosartrosis. La cosartrosis, que es como se llama la articulación, no, o sea, la artrosis de la cadera. Y después, bueno, la espalda, los brazos, la, el cuello, pues todos sabemos, esos son más dolores más locales, más de ahí, ¿no? O sea, a ti te duele la espalda, pues, ¿qué te digo yo? Si estás mucho tiempo acostado, o siempre en la misma postura, y al moverte es cuando te duele y cosas. Ajá. En cuanto al tratamiento, doctor, ¿qué opciones existen actualmente para aliviar los síntomas? Porque la primera tendencia es a lo mejor ponernos una pomada de estas que se anuncian tanto en los medios de comunicación, en las televisiones principalmente, pero si estamos hablando de artrosis, entiendo que ahí las pomadas tienen papel no secundario, sino ninguno, ¿no? Eso parecía. Sin embargo, hace tiempo que ya salió un meta-análisis de una de las revistas muy especializadas en hacer ese tipo de cosas, de hacer meta-análisis, o sea, coger muchos estudios que se hayan hecho, de muchos de esos, comprobar que todos tienen la misma metodología, o sea, o comprobar de coger solamente los que tengan la misma metodología, y que lo hacen de una forma rigurosa y bien hecha, en condiciones, y se vio que las pomadas de antiinflamatorios podían ser eficaces. Así que, en principio, no descarto yo una pomada de antiinflamatorio. Si encima lleva algo que te calienta la piel, Ujú. eso también es una cosa que es curioso, porque te calienta la piel y se te alivia el dolor, y es porque, digamos, engaña un poquito digamos, al cerebro en Ujú. cuanto a las sensaciones que tiene del dolor y el calor. Eso por una parte. Después, pues analgésicos puros, ¿no? O sea, analgésicos puros, que digo yo, como el eh, ay, Paracetamol. el paracetamol, ¿eh? Esos son puros, o sea, ese es solamente un analgésico puro, ¿no? No tiene ningún efecto antiinflamatorio. El Nolotil,
el Nolotil sí tiene algo de efecto antiinflamatorio, es un analgésico, pero sí tiene un cierto efecto antiinflamatorio. También se puede tomar, sí, claro, prácticamente sin problema. Y después está por lo habitual, el ibuprofeno y otros antiinflamatorios, ya que a elegir por el médico en función de cómo esté también el estómago de esa persona o sus alergias, ¿no? Ajá. Porque los antiinflamatorios sí tienen cierta afectación sobre los... Si tienen dan algunas alergias, y en eso tienes que tener cuidado con el Nolotil, que el Nolotil se cree que todo el mundo es solamente un analgésico y también tiene un cierto efecto, de forma que los alérgicos, los antiinflamatorios también puede serlo el Nolotil y se puede poner malísimo. Y entonces, pues, eso básicamente es lo que hay. En cuanto a aliviar dolor, si el dolor ya llega a un momento en que es excesivo y permanente, tú ya puedes emplear analgésicos mucho más potentes, ¿no? Incluso tú ya ahí valoras decir, vamos a ver, voy a hacer, ¿qué digo yo? Incluso los opiáceos, ¿no? La morfina y compañía, ¿no? Uh-huh. Tú dices, bueno, en esto sí estamos hablando de que la persona se pueda enganchar a eso, no se puede hacer adicta. Pero vamos a ver, si tiene 80 y tantos años, es mejor hacerla adicta o mejor operarle y cambiar la rodilla. Porque con 80 y tantos años, pues cambiar la rodilla, las operaciones de traumatológicas suelen ser bastante sangrantes. El corazón ya no está tan bien como con 20 años. Después la recuperación con esa edad pues no es tan buena porque con 80 años pues, hay gente que sí, evidentemente. Hay que, por ejemplo, en la rodilla hay que doblarla muy bien, incluso desde el primer momento, aunque todo el mundo piensa que teniendo los puntos frescos a ver si se le va a abrir la herida. No, hay que moverla desde el principio. Pero vamos, la cirugía es una cosa también a valorar en función de cada paciente, como todo, ¿no? O sea, se valora emplear, por supuesto, el poquito de ejercicio, ¿no? El ejercicio en aumento mientras se pueda. El analgésico o el antiinflamatorio en función de la fuerza que haya que emplear en cada caso. Y después, bueno, como último de eso, la cirugía. Ajá. Bueno, pues en un minuto, doctor, no nos ha dicho paracetamol, pero en cuanto a las pomadas, las cremas y ese tipo de cosas, no nos ha recomendado ninguna. ¿Hay alguna que sea fiable para estas cosas? No, sí, bueno, una pomada con un antiinflamatorio, en pomada pues puede ir bien. ¿Alguna Incluso marca? la que te he dicho, no, marca no te digo. No. pero te digo porque, por ejemplo, algunas que tienen también el efecto calor, también es bueno. Eso va al farmacéutico y le dice, mira, una pomadita con diclofenaco, con cualquiera de los antiinflamatorios que sea que además tenga el efecto calor, pues si ya estás matando el dolor con dos tiros. Por ejemplo, Radiosalil, ¿es buena? Por ejemplo. Por ejemplo. Muy bien. Pues, doctor, muchas gracias por estar con nosotros y la semana que viene hablamos, porque he leído aquí una información, lo que pasa es que nos quedamos sin tiempo, de unos científicos alemanes que han inventado una inyección que se pone en la articulación y regenera el cartílago. Y bueno, pues si nos da tiempo o si vemos, pues lo abordamos la semana que viene. Muchas gracias. Perfecto. Venga, de nada. Nosotros. Consulta médica con el doctor Juan Bellón en Radio Puebla de Cazalla y Onda Local de Andalucía.